Pablo ajustó el nudo de su corbata, un gesto automático, pulcro. A su alrededor, el aire vibraba con el murmullo de la élite de la Ciudad de México, una sinfonía de poder, ambición y champán caro. Se sentía un extraño en ese mundo de apariencias, a pesar de haberlo financiado. Su lugar era el refugio, su bar. Un santuario de madera oscura, cuero y conversaciones honestas. Pero esta noche no era sobre él. Era la noche de Rosana. Desde un rincón, la observaba brillar bajo los reflectores, su esposa, la mujer por la que había apostado todo. Cada centavo ganado en su bar, cada noche en vela, cada contacto cultivado, todo había sido un ladrillo para construir el sueño de ella. El bufete de abogados, Valdés y Asociados. Él era el pilar invisible, el socio silencioso. Y mientras la veía sonreír, sentía un orgullo que le llenaba el pecho. Era el sueño de ambos, o eso creía. Su vida hasta ese momento había tenido la reconfortante predictibilidad de un reloj suizo. Las mañanas olían a café y a los planes de Rosana. Las tardes transcurrían en el refugio, supervisando cada detalle, desde el hielo en los vasos, hasta la lealtad de sus empleados. Las noches eran para ella, para escucharla, para apoyarla. Su mundo era estable, sólido como el roble de su barra. Pero las grietas habían comenzado a aparecer, tan finas que casi no se veían. Hacía semanas, las conversaciones se habían vuelto monólogos. Ella hablaba de socios, contratos y eventos de networking. Él escuchaba. Cuando intentaba hablar de el refugio, ella asentía con la mirada perdida en su teléfono. «Qué bien, cariño», decía, sin oír realmente. Luego vinieron los pequeños secretos financieros. Gastos que no reconocía en las tarjetas conjuntas. Cenas en restaurantes carísimos, a las que él no había sido invitado. Cuando le preguntó, ella lo despachó con una risa ligera. «Son gastos de representación, Pablo. Tienes que entender cómo funciona este mundo». Y él lo dejó pasar. La confianza era su cimiento. Incluso su mejor amigo y gerente del bar, Mateo, se lo había advertido. «¿Estás seguro de esto, jefe? El contrato de arrendamiento de esa oficina de lujo está solo a tu nombre. Todo el capital operativo sale de tus cuentas». Pablo le había dado una palmada en la espalda. «Es una inversión, Mateo, en nuestro futuro». Creía que el estrés del lanzamiento la tenía distante, que la presión la hacía olvidar los detalles. Se convenció a sí mismo de que, una vez inaugurado el bufete, todo volvería a la normalidad. Volverían a ser ellos. El equipo. La estabilidad que tanto había cuidado, se sentía de pronto frágil, como un cristal a punto de romperse. Pero, se negaba a verlo. El amor, a veces, es el velo más grueso. La música se atenuó. Todas las miradas se dirigieron al pequeño escenario. Rosana, radiante con un vestido que Pablo no recordaba haberle visto, tomó el micrófono. Su sonrisa era deslumbrante, perfecta, casi ensayada. «Buenas noches a todos, gracias por acompañarme en la noche más importante de mi vida». Su voz resonó en el silencio expectante. Pablo sintió que su corazón se aceleraba. Era el momento, el reconocimiento a su sacrificio, a su fe incondicional. Rosana agradeció a sus mentores, a sus nuevos socios, a personalidades influyentes, que sonreían con aprobación desde la primera fila. La lista era larga. Pablo esperaba su nombre, como un niño espera un regalo. Finalmente, los ojos de ella se encontraron con los suyos a través de la sala. La sonrisa se le afiló, se volvió algo filoso, casi cruel. «Y por supuesto», dijo haciendo una pausa dramática, «debo agradecer a Pablo». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Todos conocían la historia, el hombre detrás de la mujer exitosa. «Quien ha sido», continuó ella, con una voz gélida que cortó el ambiente festivo, «un excelente esposo de prueba». El silencio. Un silencio tan profundo que Pablo pudo oír el latido en sus propios oídos. Una risa nerviosa y aislada se apagó de inmediato. El aire se volvió pesado, irrespirable. 200 pares de ojos, antes fijos en ella, ahora se clavaban en él. No entendió, las palabras flotaban, sin sentido. ¿Una broma? De mal gusto, pero una broma al fin. Entonces, un asistente con un traje impecable se acercó a él. Le extendió una elegante carpeta de piel. Pablo la tomó, sus manos extrañamente torpes. Esperaba un discurso,
un reconocimiento por escrito, algo que explicara la extraña frase. La abrió. No había ningún discurso. Solo papeles. Documentos legales con sellos y firmas. En la parte superior, en letras claras e inconfundibles, leyó: demanda de divorcio. El suelo desapareció bajo sus pies. El murmullo de la sala se convirtió en un zumbido sordo. El peso de las miradas era físico, una presión que le aplastaba el pecho. La humillación fue una ola de frío que le recorrió el cuerpo. Total. Pública. Brutal. Levantó la vista. Rosana todavía lo miraba desde el escenario, con una expresión de triunfo helado. En ese instante, todas las piezas encajaron. La distancia, el dinero, los secretos. No eran grietas, eran un plan. El mundo que había construido, la vida que creía compartir, se había desmoronado en 30 segundos. Y él ni siquiera lo había visto venir. No gritó, no suplicó, no hizo una escena. El rostro de Pablo, una máscara de calma impenetrable, apenas registró el golpe. La carpeta de piel se sentía pesada en sus manos, un ancla que lo arrastraba al fondo de un océano de humillación. A su alrededor, el murmullo se convirtió en un cuchicheo incómodo. 200 pares de ojos, antes llenos de admiración por ella, ahora lo diseccionaban a él con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Sintió el peso de cada mirada en su espalda. Con una dignidad gélida, asintió levemente en dirección al escenario. Un gesto mínimo, casi imperceptible, un punto final. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Sus pasos eran firmes, deliberados, resonando en el silencio que había provocado. Su silenciosa retirada fue más poderosa que cualquier acusación. Cada paso era una declaración. El juego había terminado. El aire frío de la noche de Polanco lo golpeó como un despertar. No corrió a su auto, caminó. Dejó que el zumbido en sus oídos se apagara, que la imagen de la sonrisa triunfante de Rosana se quemara en su memoria. No era dolor lo que sentía, o no solo dolor, era una claridad terrible, helada, la claridad de quien ve el abismo, y entiende por primera vez, la verdadera profundidad de la caída. Llegó al refugio. Las luces estaban apagadas. El silencio del local, normalmente lleno de vida, era ahora su cómplice. Se sentó en la oscuridad, en su propia barra, el olor a roble y a cuero llenando sus pulmones. No encendió las luces. La penumbra era su aliada. El dolor, esa ola gigante que amenazaba con ahogarlo, comenzó a transformarse en algo más, algo frío, metódico. Sacó su teléfono. La pantalla iluminó su rostro, endurecido y reconocible. Ignoró las primeras notificaciones, las preguntas de amigos que estaban en la fiesta. Buscó un número en sus contactos. La primera llamada fue a su contador. Ernesto, soy Pablo. Su voz era un susurro grave, sin emoción. Congela las cuentas conjuntas. Todas, ahora mismo. Hubo una pausa al otro lado. Pablo, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Hazlo, Ernesto. Y revoca mi garantía personal de la línea de crédito de Valdés y Asociados. Silencio. Luego, un entendido Pablo cargado de preguntas no formuladas. La segunda llamada fue a su abogado. Licenciado, buenas noches. Necesito que ejecute la cláusula de revocación del contrato de arrendamiento del piso 17 en la Torre de Reforma. Sí, el que está a mi nombre. Pero Pablo, la inauguración es hoy, eso dejaría al bufete en la calle. Esa es la idea, dijo Pablo, y colgó. Se borró a sí mismo de la ecuación financiera de Rosana con la precisión de un cirujano. Cada llamada, un corte limpio. Cada instrucción, la remoción de un pilar. Él había construido ese castillo. Conocía cada viga, cada cimiento. Y sabía exactamente cuáles quitar para que todo se derrumbara por su propio peso. A la mañana siguiente, su teléfono era un campo de batalla. La pantalla mostraba una cifra absurda, 97 llamadas perdidas, todas de Rosana. Los mensajes de texto eran un torrente de confusión y furia. Los mensajes de voz, una sinfonía del caos. El primero, grabado a las 8:15 de la mañana, era de incredulidad. Pablo, ¿qué pasa? La tarjeta corporativa no pasó para el café, llámame. El segundo, a las 9:30 de la mañana, ya tenía un filo de molestia.
El pago del servidor fue rechazado. ¿Congelaste las cuentas? ¿Qué es esto? Un berrinche. Contéstame. El de las 11 de la mañana era pánico puro. Pablo, el administrador del edificio, me llamó. Nos dieron un aviso de desalojo. El alquiler no se pagó. ¿Qué demonios hiciste? El último era un grito ahogado. Me vas a destruir todo mi trabajo. Contéstame, cobarde. La respuesta de Pablo fue un silencio atronador. Se negó a ser arrastrado a una pelea. Su estrategia no era la venganza ruidosa, sino la consecuencia inevitable. Al retirar su apoyo, no la atacaba. Simplemente la dejaba caer. Le mostraba la cruda realidad que ella había ignorado. Su verdadero poder no residía en su dinero, sino en su presencia silenciosa y fundamental. Los días siguientes fueron un borrón de trabajo. Pablo se atrincheró en el refugio. El bar se convirtió en su fortaleza y su centro de mando. Supervisaba inventarios, hablaba con proveedores, pulía cada copa con una concentración feroz. Sus empleados lo veían más enfocado, más letal que nunca. Mateo, su gerente, solo lo observaba en silencio, con una mirada de lealtad inquebrantable. Sabía que no era momento para preguntas. Mientras el mundo de Rosana se resquebrajaba, el de Pablo se solidificaba. La noticia corrió como pólvora por los círculos sociales que antes la aclamaban. El prestigioso bufete Valdés y Asociados era un cascarón vacío, sin fondos, con el desalojo a la vista y con socios que ahora cuestionaban su juicio y su liderazgo. La reputación de Rosana se evaporó. La humillación que le infligió a Pablo se le devolvió multiplicada, revelándola no como una mujer hecha a sí misma, sino como alguien que dinamitó su propio cimiento. Una semana después, ella apareció. La puerta de El Refugio se abrió con violencia en mitad de la tarde. Pablo estaba detrás de la barra, limpiando un vaso con un paño blanco. La luz del sol dibujaba la silueta de ella. Ya no era la abogada radiante y poderosa de la fiesta. Su cabello estaba desordenado, su maquillaje corrido, parecía más pequeña, desesperada. La dinámica de poder se había invertido por completo. ¿Estás contento?, siseó, su voz rota. ¿Lograste lo que querías? ¡Me arruinaste! Pablo dejó el vaso sobre la barra. La miró. Por primera vez en días la miró de verdad. No había odio en sus ojos, solo una calma vacía. Yo no hice nada, Rosana, solo me fui. Ella se acercó, golpeando la barra de roble con el puño. Mientes, cancelaste todo, mis socios me abandonaron, perdí todo por tu culpa. Él no se inmutó, la dejó agotar sus acusaciones, sus súplicas, sus amenazas. Cuando el torbellino de su furia se convirtió en sollozos, él habló. Su voz era baja, pero cortaba el aire como el filo de una navaja. Tú me llamaste, esposo de prueba. Hizo una pausa, dejando que sus propias palabras la golpearan. Considera esto tu graduación. Ahora sabes lo que cuesta construir un sueño, y lo fácil que es perderlo. La puerta se cerró, y el eco del portazo pareció absorber todo el sonido de la sala. Pablo se quedó inmóvil, mirando el espacio vacío que Rosana acababa de ocupar. El aire todavía olía a su perfume caro, una fragancia que antes asociaba con el hogar, y que ahora era el aroma de la traición. La adrenalina de la confrontación se disipó de golpe, dejándolo con un vacío helado. La victoria no se sentía como una victoria, se sentía hueca. Se sirvió un whisky, solo, en su propia barra. El licor le quemó la garganta, pero no pudo apagar el frío que sentía por dentro. ¿Y ahora qué? Había desmantelado el imperio de ella, pero al hacerlo, también había demolido los últimos vestigios de la vida que había conocido. Estaba libre, sí, pero también estaba completamente solo. Miró a su alrededor, a las sillas vacías, a las mesas pulidas que reflejaban la penumbra. El refugio. El nombre nunca le había parecido tan irónico. Sus manos, que habían estado tan firmes durante días, temblaron ligeramente al dejar el vaso. La máscara de control se resquebrajó. El dolor, crudo y sin filtros, lo golpeó con la fuerza de una ola. No era el dolor de la humillación pública. Ese ya lo había procesado y convertido en combustible. Era un dolor más profundo. El de la pérdida del futuro que había imaginado. El del amor en el que había invertido cada fibra de su ser. Apoyó la frente en la madera fría de la barra y cerró los ojos, respirando hondo. Fue entonces cuando su teléfono vibró sobre la barra. La pantalla se iluminó, cortando la oscuridad. Un mensaje de un número desconocido. Lo ignoró.
seguramente otro periodista o algún conocido curioso, pero vibró de nuevo. Con un suspiro de fastidio, lo tomó. El mensaje era corto, directo. Impresionante. Vi lo que hiciste en la inauguración. Rosana te subestimó. Yo no cometeré ese error. Tenemos que hablar. Pablo leyó las palabras 1, 2, 3 veces. No era un mensaje de lástima ni de curiosidad. Era un mensaje de reconocimiento. Alguien no había visto al marido humillado. Había visto al estratega. La frialdad. La precisión. Una extraña sensación, algo que no había sentido en mucho tiempo, comenzó a burbujear en su pecho. Intriga. Ese mensaje fue el interruptor, el punto de inflexión. En lugar de hundirse en la autocompasión, Pablo encontró un nuevo enfoque. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía un propósito diferente. No destruir sino construir. Construir para sí mismo. Las semanas que siguieron transformaron el refugio. Pablo se sumergió en su trabajo con una devoción casi monástica. Llegaba antes que nadie y se iba el último. No solo supervisaba, se involucraba. Sus manos, antes dedicadas a firmar cheques para el sueño de otra persona, ahora volvían a lo tangible. Creaba nuevos cócteles, negociaba personalmente con pequeños productores de tequila artesanal, rediseñaba la iluminación para hacer el ambiente aún más íntimo. El bar dejó de ser solo un negocio. Se convirtió en la extensión de su alma. Una noche, mientras el local bullía de una energía renovada, Mateo se le acercó detrás de la barra. «Jefe», dijo, con una sonrisa que no le había visto en meses, «mire esto, lleno total un martes, la gente viene por usted, por lo que ha creado». Pablo asintió, secando una copa con un paño. «Estaba construyendo en el terreno equivocado, Mateo», respondió en voz baja, su mirada recorriendo el local. «Es hora de volver a casa». Las pequeñas victorias comenzaron a acumularse. Una reseña elogiosa en un blog gastronómico influyente que alababa el renacimiento del bar más elegante de la ciudad. El respeto en la mirada de sus competidores. Conversaciones con clientes que ya no hablaban de su divorcio, sino de la calidad de su nuevo whisky japonés. Cada uno de esos momentos era un ladrillo más en la reconstrucción de su autoestima. Una tarde, revisando las finanzas, se dio cuenta de que los ingresos del último mes habían superado cualquier récord anterior. No sintió euforia, sintió paz. Una profunda y tranquila sensación de que, por primera vez, su éxito era suyo y de nadie más. La dependencia emocional y financiera se había roto para siempre. Esa noche, después de cerrar, se sentó en su oficina, la misma desde la que había hecho aquellas llamadas que lo cambiaron todo. Sacó su teléfono y buscó aquel mensaje sin respuesta. La curiosidad que había sentido se había transformado en una confianza serena. Ya no era el hombre herido que reaccionaba al dolor, era el dueño de su destino. Con pulso firme, escribió una respuesta. «¿Quién eres?». Apretó «Enviar». Una leve y enigmática sonrisa se dibujó en su rostro. El juego, su juego, apenas comenzaba. 2 años después, el aire no olía a cuero viejo y whisky, sino a cedro, a ozono y a la promesa silenciosa de un nuevo comienzo. Pablo no estaba detrás de la barra de roble de El Refugio. Estaba de pie frente a un ventanal que abarcaba toda la pared, en la suite principal de Legado, su primer hotel boutique, un santuario de lujo minimalista que se había convertido en la joya de la corona de la ciudad. Frente a él, sentada en un sofá de lino blanco, estaba Sofía, la mujer del mensaje. En estos 2 años, su relación había evolucionado de una intrigante propuesta de negocios a una sociedad basada en un respeto mutuo casi telepático. Ella no solo había visto al estratega aquella noche, había reconocido al constructor. «El mercado de Oaxaca está listo para un segundo legado», dijo ella deslizando una tableta con proyecciones sobre la mesa de centro. «La demanda por experiencias auténticas está en su punto más alto». Pablo asintió, su mirada fija en la ciudad que se extendía a sus pies. «El alma del proyecto debe ser la misma, Sofía. Autenticidad. No apariencias». La última palabra flotó en el aire por un instante. Apariencias. Aquello que casi lo destruye, ahora era el principio rector de su éxito. Su vista se desvió, casi por inercia, hacia una torre de cristal que se alzaba a lo lejos. El edificio donde Valdés y Asociados había nacido y muerto en cuestión de días.
No sintió una punzada de dolor, ni el calor de la ira. Sintió la distancia, la fría indiferencia que se siente al mirar una fotografía vieja de alguien a quien ya no se conoce. El hombre que estuvo en esa fiesta, esperando su nombre, sintiendo el peso de 200 pares de ojos sobre su espalda rota, era un extraño. Un fantasma de una vida anterior. La humillación pública que Rosana diseñó como un punto final, se había convertido, irónicamente, en el prólogo de su verdadera historia. Después de aquella noche, el dolor no se fue de inmediato. Fue un compañero silencioso durante meses, pero Pablo no lo ahogó en alcohol ni en autocompasión. Lo canalizó. Lo convirtió en ladrillos, en cemento, en planos. Se sumergió en su trabajo con la devoción de un monje, transformando el refugio de un bar exitoso a una leyenda. Y luego, con la inversión y la visión de Sofía, comenzó a construir legado. Cada decisión de diseño, cada elección de material, cada miembro del personal contratado, era un acto de reafirmación. Se rodeó de lealtad, no de adulación. Fomentó el talento, no la ambición desmedida. Construyó un equipo tan sólido como los cimientos de su nuevo edificio. Su círculo íntimo se redujo, pero su calidad se volvió inquebrantable. Ahora, meses después de la inauguración del hotel, su vida tenía un ritmo diferente. Una calma que no venía de la estabilidad predecible, sino de la confianza en su propia capacidad para navegar la incertidumbre. Su éxito ya no era un susurro detrás del brillo de otra persona. Era una declaración rotunda, escrita en acero y cristal contra el cielo de la ciudad. Esa noche en el bar de la azotea del hotel, una versión más sofisticada y luminosa de El Refugio, Mateo se sentó a su lado. El bar estaba lleno, una mezcla de viajeros internacionales y la élite local que ahora buscaba la aprobación de Pablo. ¿Recuerdas esa noche, jefe?, preguntó Mateo en voz baja mirando a la multitud. Cuando volviste de la fiesta, nunca te había visto así, parecía que el mundo se había acabado. Pablo tomó un sorbo de su whisky, el hielo tintineando suavemente en el vaso. Una sonrisa genuina, serena, se dibujó en su rostro. No se acabó, Mateo, apenas estaba comenzando. La verdadera victoria de Pablo no fue ver a Rosana desvanecerse en la irrelevancia, una nota a pie de página en los anales de la ambición fallida. Su victoria era este momento. La paz en su pecho, la lealtad de su amigo a su lado, la satisfacción silenciosa de saber que había construido todo esto, no a pesar de su dolor, sino gracias a él. Había transformado la traición en cimientos. La vida, se dio cuenta, rara vez te da lo que esperas. A veces, te lo quita todo. Te desnuda en público. Te deja con nada más que las ruinas de lo que creías que era tu vida. Y en ese vacío, en ese silencio ensordecedor, te obliga a hacer una elección. Quedarte enterrado bajo los escombros, o tomar cada ladrillo roto, y empezar a construir de nuevo. Pablo miró las luces de la ciudad, un tapiz de millones de historias. La suya ya no era una de venganza, sino de redención. Una prueba de que la dignidad no es algo que te puedan dar o quitar. Es algo que reclamas, en silencio, un día a la vez, hasta que tu nueva realidad es más fuerte que cualquier recuerdo. Había perdido una esposa, un futuro imaginado y una fortuna invertida. Pero había ganado algo infinitamente más valioso: a sí mismo. Comenta desde qué país estás viendo este video. Y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.